están? Donald Trump ha asumido ya la presidencia. Hoy es su primer día de gobierno. Ha firmado más de 20 órdenes ejecutivas y lo seguirá haciendo a lo largo de toda esta jornada. Pero ¿a qué apunta realmente su administración? ¿Qué intereses geopolíticos se barajan en medio de todo esto? Vamos a analizar los escenarios. Está con nosotros en nuestros estudios el profesor Reinaldo Taladrid. Bienvenidos. Vamos a desplegar por esta razón nuestro mapa e identificar algunos datos claves para entender todo este panorama. Estados Unidos buscará fortalecerse. Vamos a identificar al país del norte con los colores de su bandera. Hay que decir que Donald Trump llega a la Casa Blanca como el presidente 47. Mediante decretos y amenazas pretende ejercer su mandato. Tendrá que desafiar la crisis en la que se encuentra, sin embargo, sumergida su nación. Una de las problemáticas es la inflación, con índices de precios al consumidor de hasta el 2.9% respecto al dato de noviembre del 2024. Hay que decir también que la crisis migratoria se estima en 47.8 millones de migrantes que viven en Estados Unidos desde el 2024. Alrededor de 12 millones de hogares están gastando el país más de la mitad de sus ingresos en vivienda y se valora que hay entre 550,000 y 650,000 personas sin hogar. Estamos hablando entre edades comprendidas entre 18 y 29 años. ¿Qué implica esto también en la deuda pública estadounidense, que continuará disparándose? Y la administración ya de Biden, el que ya se fue, la ha dejado con 116% a principios del 2023. Sin embargo, en los últimos trimestres de julio de 2024 ha vuelto a subir, situándose en el 121% del Producto Interno Bruto. Esto hace a una nación que está enfrentando ciertos cuestionamientos internos del manejo no solamente de su política, sino también, sobre todo, de su bolsillo. Sigamos revisando datos en nuestro mapa. También vemos identificadas las amenazas ante la firma de estos decretos ejecutivos. En sus primeras horas de mandato, Donald Trump firmó más de 20 órdenes ejecutivas, ordenando a los funcionarios federales volver a sus oficinas y afirmó que recuperará el control del Canal de Panamá. Decretó cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, argumentando que el Golfo de América es un nombre hermoso y que ellos hacen la mayor parte del trabajo allí. También ordenó iniciar el proceso de retirada de la nación de Organización Mundial de la Salud. Ahí vemos su logo, la OMS. Es la segunda vez en menos de 5 años que ordenan también la retirada de Estados Unidos de esta organización, a pesar de ser una medida que muchos científicos temen que pueda hacerse para retroceder los avances logrados durante décadas en la lucha contra enfermedades. Ha declarado también emergencia energética, con ella busca explotar recursos petroleros que Estados Unidos tiene bajo su país. ¿Pero a través de qué? Del fracking. Una evidencia que se retomará también en la práctica, que se ha utilizado también en campaña para ganar más votos. Hay que decir que durante el primer mandato de Donald Trump se retiró del Acuerdo de París. Sin embargo, Biden volvió a ingresar a él, revocando la orden del pasado 14 de enero en la que el expresidente Biden sacó a Cuba de la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo. Forma parte de los ejes centrales de Donald Trump y, por supuesto, el tema de la migración es otro de los puntos muy marcados durante su discurso en las varias etapas que ha realizado al momento de la toma de su investidura. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Hoy lo vamos a analizar con nuestro invitado, que está en nuestros estudios aquí en el mapa. Reinaldo Taladrid, qué placer tenerlo. Gracias como siempre. Bienvenido como siempre. Contigo. Inolvidable la noche de las elecciones que hicimos. Bueno, inolvidable. La verdad es que un panorama que parece que no ha cambiado, porque hay que partir de aquello. Donald Trump está haciendo lo que había prometido. Exacto. Y te voy a decir algo. Ponme cualquier ejemplo de todo lo que dijiste, el que tú quieras. Hay quien piensa, esto es una payasada, esto es una locura, y voy a darte mi opinión, que creo que no hay nada de locura detrás de todo lo que está haciendo. Intereses muy profundos para fortalecer, conservar y expandir el imperio, que no, desde el punto de vista de ellos no son locuras. Desde el punto de vista de las consecuencias para la humanidad pueden ser. Vamos el ejemplo que tú quieras. A ver. Ahora, partamos por un principio. Donald Trump apunta a la migración.
siempre lo ha hecho durante su campaña. Pero esta vez declara una emergencia en la frontera sur, también atacando un acuerdo comercial como es el TEMEC. Hoy hubo una respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y decía, él tan solo está haciendo referencia a la vigencia de este acuerdo y a su revisión que va a ser el 2026. Estamos en el 2025, es decir, queda tiempo para poder analizar este escenario. Así que no todo se pinta como lo está anunciando Trump. ¿O qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Te voy a hacer una pregunta. Sigan la pista de los emigrantes calificados, ingenieros, doctores, científicos, etcétera, y averigüen si a esos les van a cerrar las puertas, que es lo que más necesita Estados Unidos. Hay quien me diría, bueno, 70% de la mano de obra de la agricultura en estados como California, en el suroeste de Estados Unidos, es de emigrantes mexicanos. Cierto, hay que ver qué pasa con eso. Eso sí es un tema que está por ver. No, tampoco hay que decir que todo sea una maravilla de pensamiento lógico, ni mucho menos, porque no lo es. Solamente lo que dijo ayer de España te da idea de que no es tampoco una maravilla de pensamiento lógico. Cuando dijo que, dijo que España pertenecía a los BRICS. Imagínate, eso fue ayer. Ahora, por ejemplo, Canal de Panamá, recuperarlo o no, está por ver si lo que quieren es recuperarlo físicamente o que al final de la negociación les pongan tarifas muy bajas, mínima o ninguna, para el paso de los barcos estadounidenses y le den el contrato de administración del canal a una compañía americana. A lo mejor eso es lo que buscan y están usando la táctica de negociación de meter mucho miedo al principio para que cuando tú llegues a negociar llegues asustado, con temor, dispuesto a hacer concesiones. Ahora, Sí. pero este es un reconocimiento implícito, por cierto, cuando tú hablas Canal de Panamá, estamos hablando de inversión de dinero, porque él dice, todo ese dinero que ha recibido el gobierno panameño nos pertenece, es lo que quiere recuperar. Y aquello también podría ser un reconocimiento implícito de lo mal que está Estados Unidos, es decir, ya no es el imperio que eran, todo por seguir este juego geopolítico de las guerras. Eso es muy importante. China, Pacífico, Estados Unidos, competencia. Se habló en un momento dado de hacer un nuevo canal por Nicaragua. Si recupera el canal económicamente, en administración, perdería el temor a hacer otro canal. Esto puede estar detrás de todo esto. Yo no lo descarto. Yo no tengo la evidencia, no creo que nadie la tenga, pero no lo descarto, geopolíticamente hablando. Vamos a lo de Groenlandia y Canadá. Dijo que quiere Canadá, Estado 51 y Groenlandia como estado, parte de Estados Unidos. Vamos a un mapa, los mapas que tú pones aquí, ¿cómo se llama el programa? El mapa. El mapa. Si tú miras la Tierra desde arriba, nuestro planeta, mira, así. Rusia tiene, está el Ártico aquí, en el medio. Rusia tiene toda esta mitad. Y si tú sumas Alaska, Canadá y Groenlandia, Estados Unidos tendría la otra mitad del Ártico. Aquí hay dos causas. Una, los cohetes. La distancia, si tú disparas un cohete de un lado al otro, ahí es mínima. Quieren hacer un proyecto que se llama Escudo Americano, SHIELD. ¿Y quién va a ganar ahí? Todas las grandes corporaciones clásicas del complejo militar industrial. Pero te voy a decir algo. Este nuevo escudo va a tener mucho de alta tecnología. ¿Y quiénes estaban ayer detrás de la familia de Trump en la ceremonia? Los presidentes, los CEO de las grandes compañías de tecnología, Zuckerberg, Jeff Bezos, etc. Ese escudo va a tener muchísimos grandes contratos de alta tecnología si lo hacen. Y la segunda razón del Ártico, vamos al hueco, hago esto porque no tenemos, aunque el programa se llama El Mapa, lo hacemos tú y yo aquí. Mira, y aquí tendrían todo esto, Rusia tendría esta parte, pero aquí en el medio se está derritiendo. Se fueron del cambio climático, del Acuerdo de París, vamos a perforar en todos lados. Esto se está derritiendo por el cambio climático, eso sí afecta a todo el mundo, pero si se derrite, mientras más se derrita, más va a aparecer petróleo y gas en enormes cantidades en el Ártico. Y eso es lo que quiere explotar, por eso se retira del Acuerdo de París, por eso se retira de la Organización Mundial de la Salud y por eso lanza este tipo de Y la Organización Mundial de la Salud, ojo,
cuánto ganarían las grandes farmacéuticas si se quitan de arriba limitaciones de todo tipo, el tema de las patentes para los genéricos, etcétera. Ahí atrás de eso puede haber muchísimas cosas. No es solo decir que no quiero contribuir más porque son gastos innecesarios. Claro. Están las farmacéuticas. Por eso hay toda una estrategia detrás, lo que se baraja realmente dentro de los intereses que hay que hilar, muy, muy delgadito, como una filigrana. En este sentido, tengo una pregunta. Apuntar a los migrantes, hablar y calificarlos de criminales, que es lo que señala Donald Trump, ¿estaremos frente a una batalla entre las élites y los pobres? A ver, yo te diría que en el tema de los migrantes hay un componente que no es primera vez que se ve en la historia y se ha visto en otros países en momentos de cambio. Buscar un chivo expiatorio, culpar a alguien de los problemas del país. Delincuencia, desempleo, emigración de las fábricas a terceros países. Por ejemplo, hay que culpar a alguien. En los dos primeros casos es muy fácil culpar a los migrantes ilegales. Y eso ha tenido eco en la población que es afectada por esa crisis de cierre de fábricas, de desempleo, de violencia, etc. Decir que la violencia es producida por los migrantes es absolutamente equivocado y falso. Ahí hay causas y condiciones que generan violencia en Estados Unidos, más allá de que, aunque no haya migrantes, que va desde la caída que han tenido en la educación, por eso necesitan cada vez más mano de obra calificada, me refiero a científicos, ingenieros, técnicos, desde la educación, la familia, el tema de las drogas, el que consume es americano, el mercado final es americano, el tema de las armas y la Asociación Nacional de Rifle, el lobby y el dichoso tema de las armas, todo eso conjunto son causas y condiciones para la violencia. Los emigrantes, sean legales o ilegales, no es la causa de la violencia, pero hay que culpar a alguien. Hay que ver si deportan a millones, si logran esto y sigue la violencia, entonces no podrán seguir diciendo que es por los migrantes. Y que además hay que poner sobre la mesa que muchas de estas bandas criminales han sido protegidas por años por esos famosos aliados o amigos de la administración demócrata o republicana. Uno de ellos también, los expresidentes, por ejemplo, de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, protegiendo al famoso Tren de Aragua en territorio colombiano, un territorio que, por cierto, Reinaldo, ha sido utilizado por años para atacar la soberanía y democracia venezolana. Y ahí tienes otro ejemplo. Poner la culpa en los países del sur donde se produce la materia prima o la droga y obviar o dejar en un segundo plano los grandes mercados que pagan, financian y consumen toda esa droga, la que sea. También es una forma, en mi opinión, equivocada de enfrentar el tema si lo que te interesa es el tema. Correcto. Marquemos nosotros una pausa. Cuando regresemos, profundizamos otros escenarios. Tiene que ver con lo comercial, pero sobre todo con un continente que le ha seguido mucho el juego geopolítico aún Estados Unidos. Hablaremos de la postura de la Unión Europea y de los simbolismos que han representado también la investidura de Donald Trump. Que detrás también de eso ya lo vemos al volver, revisando nuestra escala. Vamos a colocar este portal web a través de nuestra pantalla de Telesur que está titulando "Vamos a actuar siempre en defensa de nuestra soberanía", responde Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, a los decretos, a estas órdenes ejecutivas que han sido firmadas por Donald Trump. La presidenta mexicana respondía a los decretos que firmó su homólogo estadounidense en su primer día como presidente. En la conferencia matutina habitual este 21 de enero, Claudia Sheinbaum envió un mensaje claro al pueblo mexicano para que tenga la certeza que siempre se va a defender la soberanía y la independencia. Y siempre vamos a apoyar a los mexicanos que están en Estados Unidos, dijo. A referirse a los decretos de Trump, Sheinbaum afirmó que es importante tener la cabeza fría y que el acuerdo de TEMEC, como lo hemos venido analizando, está en plena vigencia y que será revisado como corresponde de acuerdo a la normativa recién el año 2026. Una postura clara que, como dice bien el profesor Taladrid, pareciese que se utiliza desde la administración de Trump como una especie de síntoma de plataformas digitales de ese sentimiento de temor. El objetivo, tal vez convencer o ganar terreno antes de que lleguen las negociaciones. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos allí al CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk, que genera una nueva polémica, Reinaldo. El hecho de que aparentemente hiciera un saludo nazi durante su discurso en un acto de celebración por la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, en cuyo gabinete va a estar el propio Musk. Al otro lado, vemos la imagen de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, quien además estuvo ausente de la investidura. No fue invitado, no participó, no fue. Esto es lo que me gustaría analizar a continuación. ¿Y por qué analizarlo? Porque Oriente Medio también ha estado en el foco del discurso de Trump. Decía, gracias a mí se logró un cese al fuego, gracias a mí se devolvieron a los retenidos israelíes por el ala de resistencia palestina, gracias a mí. Parte del discurso de un Trump que además tiene tintes muy marcados del resurgimiento de ese discurso nacionalista, pero ¿con qué objetivo? Bueno, esa frase, guárdala, gracias a mí, que le puedes dar automático en los próximos 4 años muchísimas veces. Gracias a mí, gracias a mí, gracias a mí. Eso no va a cambiar. A la ceremonia de toma de posesión de Estados Unidos no se invitaba a jefes de Estado extranjeros. Ahí se ha roto algo más, una tradición más que se rompe. Yo no creo que a Netanyahu le haga falta ir. El nivel de relación que él tiene personal con Trump y de todo tipo no le hace falta. Pero más allá de Trump y Netanyahu, el Estado de Israel tiene un lobby en Estados Unidos, se llama AIPAC, American Israel Political Action Committee. El AIPAC es el lobby más importante, más fuerte posiblemente que existe en Washington. La cantidad de dinero que dan a los congresistas, la cantidad de acciones que realizan a favor del Estado de Israel garantiza que más allá de los nombres que estén, no cambie eso. Así que el propio Netanyahu fue grabado y se filtró en una casa de manera informal. Él estaba compartiendo con unos amigos y hay un momento en que él dice: los políticos americanos yo los manejo como quiera, no se preocupen por eso. Así que no creo que haya Pero cambio. podría leerse como una especie de desprecio también a la administración de Trump, viniendo del otro lado. Bueno, él está en una guerra, está bombardeando casi toda la zona a diario, está atacando y recibiendo también a veces, entonces eso puede explicar el que no vaya. De todas maneras, el mensaje de Netanyahu fue uno de los más personales. El nombre de la esposa y de él, felicitamos a tu esposa, fue un mensaje tipo de amigo. Sí. De verdad que no creo que haya una fisura Trump-Netanyahu en este caso. Ahora, me preguntabas además por el otro tema de los tantos que hay del primer día. Sí, bueno, que Elon Musk, estos simbolismos, el nazismo, el hecho de reivindicar una postura absolutamente fascista en un gobierno que va a dirigir los próximos años. Él ha desatado un debate y él mismo dio unas declaraciones sobre el saludo. El debate se ha hecho viral, como se dice ahora, si el saludo fue nazi o no, si era un viejo saludo que existía en Estados Unidos, después se sustituyó por este saludo. El hecho real es que mucha gente lo ve natural que él salude como un nazi. Y eso más allá de que lo haya querido hacer o no, o que haya sido esa la intención o no. Elon Musk es el hombre, por ejemplo, que apoyó en Bolivia el golpe de Estado, pensando en el litio, que está apoyando ahora a la extrema derecha en Alemania, que ha sido incluso censurado y criticado en el Parlamento de la Unión Europea por las cosas que está haciendo. Ahora va a tener un cargo con rango de ministro prácticamente. Así es. Su oficina va a estar en la Casa Blanca. Desde la Casa Blanca, creando una oficina para él, se supone que reduzca el tamaño del gobierno. Ahora, yo quiero hacerme una pregunta y vamos a dejar que pase un tiempo y ojalá aquí mismo la podamos responder. ¿Qué van a hacer? ¿Van a reducir los departamentos que fiscalizan, controlan a las grandes corporaciones? ¿O van a reducir el número de empleados? ¿O van a cambiarlo por gente leales a ellos, afines? ¿O las reducciones van a ser solamente donde haya fiscalización, controles, etcétera, a corporaciones? Y en algunos temas sociales sí parece que van a reducir. En educación, aunque ubícate que en la secretaria de Educación es la ex ejecutiva de la Corporación de Lucha Libre. Sí.
no es la lucha libre olímpica, es la estadounidense, que se hace todo un espectáculo, Linda McMahon, es la nueva secretaria de Educación. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a reducir? ¿Hacia dónde van a ir los golpes de la motosierra estadounidense? Yo me sospecho que muchos de los organismos que controlan a las corporaciones, a las grandes compañías, van a hacerse serruchados. Sí, mira, en medio de todo esto, yo quiero compartirte algo a propósito de lo que decías. Hemos visto cómo Estados Unidos, a lo largo de todos estos años y estas últimas semanas, y sobre todo ayer, marca mucho su postura a quién califica de terrorismo o no. Y bueno, el devolver a Cuba esa lista unilateral de países que supuestamente patrocinan el terrorismo ha sido una de ellas, porque en todo caso también ha desenmascarado la burla que en su momento ha cometido la propia administración de Joe Biden, y hay que decirlo así, con puntos y letras. La República Bolivariana de Venezuela ha emitido un comunicado, Reinaldo, de esto también quiero comentarte, para poder analizar no solamente esta postura, sino la postura que marcan los países latinoamericanos. Dice la República Bolivariana de Venezuela que está condenando con firmeza este acto injusto y hace un llamado a los pueblos y gobiernos del mundo a denunciar y rechazar con claridad este tipo de decisiones que están violando los principios de respeto a la soberanía y buscan justificar el bloqueo inhumano contra el pueblo cubano. No solamente Venezuela reafirma su plena solidaridad con el pueblo y el gobierno de Cuba, ratifica también su compromiso de seguir defendiendo la dignidad y la autodeterminación de los pueblos ante cualquier intento de dominación imperialista. Y yo te quiero preguntar aquí, porque hemos visto cómo en esa secuencia de la caída del gobierno de Bashar al-Assad, por ejemplo, se ha prácticamente lavado la cara al Golani, un miembro de Al-Qaeda, de un grupo terrorista. Pero Cuba, al contrario, ha trazado alianzas estratégicas, defendiendo la vida, llevando adelante las banderas de solidaridad. ¿Por qué le teme tanto a Cuba a Estados Unidos? A ver, para sacar a Cuba o a cualquier país de la lista, tienen que opinar y certificar toda la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. O sea, las agencias de espionaje, de contrainteligencia, la inteligencia militar, todas esas agencias tienen que opinar y decir: no tenemos ninguna evidencia de que Cuba esté patrocinando, el gobierno de Cuba esté patrocinando el terrorismo. Eso no es un paso cualquiera, porque eso es una declaración oficial que hace una agencia de una comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos tiene decenas de agencias. Todas tienen que opinar. Tiene que opinar el Tesoro, con la cosa, Departamento del Tesoro, con los bancos. Si de los bancos cubanos se financian actos o organizaciones terroristas, tiene que opinar todo el mundo. Y todo el mundo dijo: no hay evidencias de que el gobierno de Cuba lo esté haciendo. Si eso lo dijeron hace 14 días, ¿qué cambió en 14 días para que de pronto digan Cuba está patrocinando el terrorismo? Yo quisiera que los funcionarios, los oficiales de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que de verdad se dedican a temas del contraterrorismo, que tienen que lidiar con terroristas de verdad, digan qué tiene que ver Cuba con su trabajo cotidiano, qué tiene que ver Cuba con lo que ellos hacen, qué tiene que ver Cuba con las amenazas que ellos persiguen, qué tiene que ver el gobierno cubano con cualquiera de las cosas que ellos hacen. Está claro la respuesta, pero hay otra cosa que queda clara: es el desprestigio, yo diría casi total ahora, que sufre esta lista. Nadie puede tomarse en serio una lista que en 14 días cambie. Una lista de algo tan serio como gobiernos que patrocinan terrorismo, ¿cómo cambia en 14 días? ¿Cómo en 14 días toda la comunidad de inteligencia certificó que no hay evidencia y en 14 días un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dice que sí hay evidencia y la pone de nuevo? Sí. Cero seriedad. Pero lo que más me preocupa no es eso. Ahora, lo que más me preocupa, ¿sabes qué? Que nadie diga nada en Estados Unidos. O sea, que no haya un político serio. No tiene que ser simpatizante de ningún gobierno ni de ninguna posición política, serio, un problema de seriedad, que diga: señoras y señores, esto no es serio, está cambiando un ping-pong, no está en la lista, lo pusimos en la lista, lo sacamos de la lista, lo ponemos en la lista. Esto no es serio. Es que eso también te demuestra quizás que hay otro escenario, la decadencia de la institucionalidad norteamericana, del manejo también de su propia administración, que no sucede, por ejemplo, con los países latinoamericanos. Ya para despedir,
También ha sido amenazada la Unión Europea. Muy preocupados ellos esta mañana sesionando en el Parlamento para ver qué hacían con las disposiciones que asumía Donald Trump. Por ejemplo, les dijo de manera clara y llana, si no me compran petróleo y gas, que por cierto ya les vendían más caro con toda la crisis ucraniana, pues les voy a aplicar más aranceles. Ha salido von der Leyen con una postura de la élite a la élite, pero olvidándose del pueblo. ¿Qué está marcando esto? Está marcando que Europa va a tener que decidir, aquel viejo debate en los años de Charles de Gaulle, tiene que decidir qué hacer, si pensar y actuar como Europa o seguir los pasos de Estados Unidos. Le están diciendo o gastan 5% en defensa o les pongo aranceles, me tienen que comprar petróleo y gas a mí, córtenle el petróleo a los rusos, etcétera, me lo compran a mí. Ya están vendiendo muchísimo gas, eso lo hablamos creo que en noviembre, sí. Que sí se le corta la exportación de gas a los rusos, pero silenciosamente Estados Unidos se ha convertido en un gran suministrador de gas para Europa en precios que no creo sean competitivos con los que tenían los europeos. Hay que ver si las sociedades de bienestar que se construyeron en Europa en la época de la Guerra Fría, donde sí hubo avances sociales en salud, en educación, todo como respuesta a la Unión Soviética, al enfrentamiento aquel de la Guerra Fría, hay que ver si sobreviven esos logros a incrementos de gastos militares. El propio Steve Bannon, no yo, Steve Bannon, que fue el creador político de Donald Trump, el cerebro de Donald Trump, dijo ayer que Europa se ha quedado como dormida y es como un protectorado, uso la palabra protectorado militar americano. O gastan en defensa o no nos metemos más ahí. Y, ojo, dijo Steve Bannon que Trump no se puede meter en una guerra porque va a ser su Vietnam, refiriéndose a Ucrania. Sin lugar a dudas. Y aquí marcan también las líneas de tiempo de un Donald Trump en una administración que le va a costar mucho materializar esas órdenes ejecutivas, porque la letra y el papel podrán aguantar todo. Los hijos de migrantes ilegales nacidos en territorio de Estados Unidos, hay una orden que les quita la nacionalidad. Sin embargo, parece ser, dicen los expertos, habría que traer un experto aquí legal, que la Constitución de Estados Unidos dice lo contrario. Ahí vas a tener un primer ejemplo de esto que tú mencionaste, de la legalidad, del imperio de la ley. Y la institucionalidad. Es una de los frentes que tendrá que enfrentar Donald Trump para recuperar ¿qué? El poderío que en algún momento tuvo Estados Unidos. ¿Para hacer qué? Lo mismo que sabe hacer siempre. Guerras y muerte. Gracias, Reinaldo Taladrid, por tu tiempo, por habernos acompañado en el mapa, en nosotros, y por supuesto nos reencontramos en una próxima edición. Soy Paola Pérez.